común encontrar en las noticias todas las semanas casos como estos. Mujer creyó estar en una relación con actor de Stranger Things y le envió cerca de 9 millones a estafador. ¿Cuántos casos, no? Yo estaba leyendo eso y dije, no es posible, a ver. Y de verdad la persona nunca escuchó su voz, simplemente ahí por texto conversaba y por meses, quizás más de un año, se hizo pasar por una persona súper famosa. Esa mujer que fue estafada era una mujer que también trabajaba en el rubro del cinema. Entonces imagínense, uno piensa que es vivo, ¿no? Hasta que encuentra a alguien más vivo que uno. Eso nos hace pensar algo importante. ¿Cómo yo sé que la otra persona que yo encuentro en el mundo virtual es quien dice ser? Esta semana me pasó algo interesante. Estábamos terminando el grupo de hombres, ahí el jueves, y me llegó un correo. Su pedido está listo. Dije, chuta, ¿qué Mariana compró ahora, no? Pero encontré raro porque era un pedido de comida en portugués, por lo tanto era de Brasil. Dije, o sea, Mariana no habrá pedido comida en Brasil, ¿cierto? Entonces empecé a investigar y resulta que era un restaurante, primero, muy raro, un restaurante de sushi. Yo nunca, ¿cierto? Entonces, un restaurante de sushi de Río de Janeiro y había un pedido de no sé cuántos, eran como 100,000 pesos el pedido. Fue hecho con mi nombre, yo ingresé ahí, hackeé ahí por el correo y todo eso. Ingresé, hicieron una cuenta en la página de este local con mi nombre, mi apellido, mi root, o root brasilero en el caso, con el teléfono de una prima de São Paulo, nada que ver, y con mi tarjeta, obviamente. Y ahí entonces puse a investigar y vi que se habían pasado por mí, habían hecho ese pedido, pero como yo pude investigar a tiempo, pude conectarme con el local, le dije, mira, eso es una estafa, y ellos pudieron impedir la entrega. Y se me devolvió la plata y todo quedó bien. Pero el mundo virtual está lleno de cosas así. ¿Cómo sé que la otra persona al otro lado es quien dice ser? Eso parece ser un tema de la modernidad, pero es exactamente bajo esa premisa, bajo ese problema, que Mateo empieza explicando sobre la persona de Jesús. Porque si ustedes se dan cuenta, Jesús está siendo explicado para un montón de gente que no lo puede ver porque ya no está aquí. Entonces tengo que confirmar que su identidad es auténtica. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que pasa ahí en Mateo, el capítulo 1, de los versos 1 al 17. Abre su Biblia ahí. Mateo capítulo 1, el primer capítulo de Mateo, el inicio del Nuevo Testamento, y quizás es uno de los textos que mucha gente, cuando se encuentra con él, dice, bueno, es genealogía, así que lo salto. Pero es muy importante, porque aquí lo que está haciendo Mateo es no solamente responder a una dificultad de la época, pero por sobre todo a una responsabilidad y un problema contemporáneo. Mira lo que dice el texto ahí, Mateo capítulo 1, de los versos 1 al 17. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, según la versión que aparece en los dispositivos. Si usted tiene su Biblia va a aparecer más o menos parecido, pero es la misma traducción. Así dice la palabra de Dios. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David, hijo y de Abraham. Dice, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab y Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, Isaí padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asa. Asa, padre de Josafá. Josafá, padre de Joram. Joram, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías. Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia.
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo. Más allá de los hermosísimos nombres que encontramos en esa lista, ahí queda la sugerencia para los futuros papás. Encontramos aquí un texto que para nuestra cultura es así como poco atractivo, pero para la cultura hebrea era muy importante. De hecho, para la cultura bíblica es muy importante y encontramos muchísimas genealogías, en especial, por ejemplo, en el libro de Génesis, los famosos Toledot, es decir, estas son las generaciones de esas genealogías. Tienen ahí algunas utilidades, y lo que hace Mateo aquí es escribir el evangelio, es decir, la presentación de Jesús, especialmente para aquellos judíos no convertidos. Él quería explicar a Jesús para aquellas personas de la cultura hebrea. Y él tenía que mostrar comprobadamente de que ese Jesús que ellos estaban adorando era de verdad el merecedor del trono de David, que él era legítimo y que no era un usurpador. Por lo tanto, él tenía que tomar los registros cartoriales para decir, mira, aquí está el registro de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos, remontando hasta Abraham. Pero en algunas partes del Antiguo Testamento encontramos distintas genealogías y son muy importantes porque ellas sirven en ciertos momentos como un salto histórico. En vez de contar toda una historia de uno por uno, uno pone una genealogía y de ahí se pasan, qué sé yo, 400, 500 años. También sirve para resumir momentos históricos, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, sirve para atestar la legitimidad de alguien. Porque como sabemos, hay un tema muy importante en la historia bíblica que depende de la genealogía. Si volvemos al inicio donde todo empezó a fallar, Adán y Eva, ¿qué es lo que Dios promete? Que un descendiente de la mujer derrotará el pecado. Desde ese momento, Dios pone énfasis en toda la genealogía humana. De ahí en adelante, el que nazca siempre será el posible heredero de esta promesa. Pero a lo largo de la historia hemos estudiado las últimas semanas el plan perfecto de Dios, que Dios ha conducido su plan perfecto de Abraham a Isaac y no Ismael, de Isaac a Jacob y no Esaú, y de Esaú a sus 12 hijos. Dios ha conducido eso. Y aquí vemos en ese relato cómo eso condujo a Jesús. Pero no solamente sirve para atestar quién es Jesús, pero lo que hace Mateo aquí es hermoso. Porque él no simplemente pone una lista de nombres. Uno piensa que sí, pero él elabora una lista de forma muy intencional. Él nos está contando algo por medio de la selección de nombre que pone. Porque te va a decir, ¿cómo selección de nombre? ¿No tiene que poner todos? No necesariamente. La cultura hebrea no necesariamente ponía todo y cada uno de los nombres. Saltaban algunos nombres. Obviamente no están los nombres de todos los hermanos de todos los personajes. Simplemente es una carrera que conduce. Pero más allá, no solamente los nombres que él omite, pero también los nombres que él incluye. Y la manera como organiza. Usted ve que al final él dice 14 generaciones de Abraham hasta David, 14 de David hasta exilio y 14 del exilio hasta Jesús. Eso no es casualidad. Él nos está contando algo. Y más, lo que él está contando es sumamente contemporáneo. Porque la percepción que tenemos de Jesús es mayormente desconectada de una figura histórica real. Y ya les voy a mostrar por qué. Primeramente, tenemos esa pregunta. ¿Cuál es la relevancia de esa genealogía para nuestra fe en Jesús? ¿Cuál es la relevancia de todo eso? Primeramente, la relevancia se radica en que esa genealogía viene a dar
la autoridad, atestar la autoridad y la legitimidad de Jesús. La autoridad, ¿cómo hace eso aquí? Primeramente, entendamos lo siguiente. No importa lo que Jesús haya dicho o haya hecho, si Él no fuera biológicamente, históricamente, la persona que ocupara ese espacio en ese linaje genealógico. Hay una razón para eso. Todas las profecías apuntaban a que solamente la persona de este linaje, de esa trayectoria, sería el Salvador. Por lo tanto, era necesario no solamente hacer cosas o decir cosas, pero efectivamente ser. Y eso es lo que pasa aquí en ese texto. Jesucristo es presentado desde el inicio, porque Juan dice, o Mateo dice, inicio de la genealogía él no dice Jesús de Nazaret, él dice de Jesús el Cristo. Cristo es un título que es el título dado a aquel que vendría a librar la humanidad de sus pecados, el Mesías, el prometido. Entonces Mateo hace una afirmación y luego con su genealogía él viene a explicar. Y dice más, no solamente es Jesús el Cristo, él es por derecho el hijo de David, es decir, el heredero al trono real de David, el rey de los judíos, y por ende la cabeza del pacto. Y por ser cabeza del pacto es aquel por medio de quien toda la humanidad será redimida. Eso es lo que quiere decir como hijo de David e hijo de Abraham ya en el versículo 1. Pero luego Mateo organiza todos esos nombres en 14 generaciones. Él diseña de forma artística. Y si usted lee, usted va a decir, parece muy repetitivo y muy obvio, muy así como aburrido. Pero no. Él diseña de una forma interesante, porque por medio de ese diseño, él va a mostrar aspectos no solamente de quién es Jesús, pero de a qué vino Jesús. Primeramente, él organiza en 3 pares de 7, o sea, 3 conjuntos de 14 generaciones. Los judíos, ellos eran muy afines a la interpretación de los números. Los números tenían un significado importante para ellos. El número 3, como vemos en la Trinidad, representa hasta cierto punto una completud. El número 7 es el número perfecto. Aquí tenemos 2 pares de 7 en un conjunto dividido en 3 partes, mostrando toda la simbología de esta organización. Y más, hay aquí la omisión de algunos personajes, porque muestra que lo que Mateo está haciendo es que por medio de la omisión de personajes no relevantes en esto, algo que era común en las genealogías, no todas las genealogías traen todos y cada uno de los nombres, pero al construir de esa manera, él estaba comunicando que efectivamente Cristo aquí era el clímax de la historia. Cristo aquí era donde todas las genealogías terminan. De hecho es así. De hecho ya no tiene sentido ninguna otra genealogía después de Jesús. Jesús es el objetivo por detrás de todas esas genealogías, de todas esas generaciones. Porque todo apuntaba hacia Él. Él es el centro de la historia. Y cuando Mateo organiza todos esos nombres en 14, 14, 14, hasta llegar a Cristo, lo que él quiere mostrar es que Cristo es el clímax perfecto de toda la historia. Hermoso, ¿no? Pero eso habla un poco de su carácter, de su ministerio, de su autoridad. Pero es importante entender que la autoridad de Cristo se fundamenta en la historia humana y no en nuestra percepción subjetiva. ¿Qué es lo que ese listado de personas significa? Significa que Jesús no es lo que es, porque es como yo siento. Hemos crecido en una cultura así. Si tú sientes en tu corazón que Jesús es para ti tu Salvador, qué bien por ti. Y hemos dicho ampliamente, sobre todo en la Navidad, abre su corazón a Jesús, que Jesús encuentre lugar en su corazón, que sea para mí y para ti, en tu individualidad, el Salvador. Lo que Mateo va a decir es que no depende tanto de lo que sientas,
de lo que quieras y de lo que pienses lo que es Jesús. Las cosas son como son. Cristo es una realidad histórica y que yo no puedo omitir ni ignorar. Mira lo que dice. Primeramente, cuando él ocupa esa narrativa, muestra que Jesucristo ocupa, por ser quien es, el lugar de derecho dentro del proceso de la redención. Él es la cabeza del pueblo del pacto, aquel que todo ese pueblo esperó por todos estos siglos. Y muestra con eso diciendo que él es descendiente de Jacob, no de Esaú. Jacob estaba en el pacto, Esaú no. Isaac estaba en el pacto, Ismael no. David estaba en el pacto como cabeza y como líder de la nación. Por lo tanto, muestra legalmente cómo Jesús ocupa ese lugar como el centro del pacto de Dios con nosotros. También muestra cómo él tiene derecho al trono, derecho legal a ser reconocido como rey de Israel, porque él es legalmente heredero al trono. No es que él se dio ese título. No es él que conquistó ese título por sus predicaciones, por sus milagros, o por su buena onda, o porque la gente quiso. Es su derecho de nacimiento. Es un hecho histórico. No es algo que le fue imputado a él posteriormente. Él conquista eso por ser quien él es. Y esos dos puntos revelan que Jesús tenía la autoridad para decir y hacer lo que él hacía y decía. Y por eso, por tener esa autoridad, él debía ser adorado. Si ustedes leen el libro de Mateo, se van a dar cuenta que Mateo está constantemente reafirmando la autoridad de Jesús. Porque la gran batalla en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es entre Jesús y la mente de los judíos, especialmente de los líderes judíos. Los líderes judíos creían que ellos tenían la autoridad para decir qué es lo que era y no, ¿verdad? Y contrastaban con Jesús y decían que la ley estaba por sobre Jesús. Pero lo que Jesús debe decir es que Él está por sobre la ley. Porque antes de Moisés, Jesús ya era. Jesús es la autoridad absoluta. Y por lo tanto, Jesús no vino a redefinir la ley, sino que a cumplir la ley. Pero es Jesús quien da la perfecta comprensión de lo que la ley dice. Él es la perfecta revelación de Dios. Y por lo tanto, por tener esa autoridad, Él debe ser adorado, creído y seguido. No es porque siento en mi corazoncito, no es porque hoy día tengo las ganas, no es porque yo tengo esa predisposición natural a ser más religioso. No, es una realidad y una obligación histórica. De la misma manera que usted está obligatoriamente condenado a asumir que la gravedad existe, condenado a asumir que en la historia humana hubo un imperio llamado Imperio Romano, hubo momentos terribles de brutalidad y muerte durante la Segunda Guerra. Uno no puede decir, no hubo ninguna Segunda Guerra, yo no creo en eso. Yo hoy día desperté con mi corazón en paz y en mi corazón no hubo ningún tipo de batalla. No, cualquier persona te va a decir, eres un loco, porque eso es una realidad histórica. Las realidades históricas se obligan. Por lo tanto, él está presentando a Jesús aquí como una obligación ante todos nosotros. Él se conquistó ese derecho, ese espacio, por ser quien es. Ahora, todo ese tema de la legitimidad en nuestros días pasa en un segundo plano porque nosotros nos hemos acostumbrado con un Jesús que no necesita ser verdadero para ser creído. Con un Jesús que no necesita ser heredero de nadie para ser creído. Con tanto que me bendiga, con que yo me sienta bien, con que bendiga a mi familia, ya está. Eso no puede estar más alejado de lo que es el cristianismo y de lo que es el verdadero Jesús. Aquí, por revelar la autoridad y la legitimidad de Jesús, nos pone en una postura donde nosotros debemos repensar la manera como vemos a Jesús. Jesús no es un hobby del fin de semana. No es una espiritualidad opcional.
No es como hacer o no dieta. Es una verdad que se impone sobre nuestras vidas y que yo no puedo negar y que yo no negaré por toda la vida. Porque por más que yo pueda pasar toda la vida diciendo no existe, no existe, no existe, vendrá el momento donde me encontraré con Él. Ahí será demasiado tarde, pero ese momento igual vendrá. Porque la verdad siempre nos va a cobrar su realidad. Eso es lo que hace Jesús. Jesús es una verdad inescapable. Y por lo tanto, como ser el centro de la historia, todas las cosas convergen en Él. Toda la historia humana converge en Él. Eso no es historia religiosa, historia humana. Todo converge en Él. Todo encuentra en Él sentido. Y eso nos viene a la pregunta, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús porque Él es la verdad absoluta de la cual no puedes escapar? ¿O estás siguiendo simplemente una tincada en su corazón? Un feeling, un ser que me parece bonito, que ha dicho cosas bonitas y que me hace bien hacer esas cosas. Ese es el desafío nuestro. Entender la autoridad de Jesús nos obliga a cambiar de tomar a Jesús como una opción a entender a Jesús como una obligación. Pero también el texto sigue mostrando esa genealogía con varios destaques y varios detalles ahí, revelando la gracia en la historia humana. Lo que quería mostrar Mateo es que Jesús no era un tipo de líder según los líderes judíos, un tipo de la ley moralista como los fariseos, sino que Jesús, y obviamente el plan eterno de Dios, apuntaba hacia un proceso de redención por medio de la gracia. Y mira lo que pasa aquí en el texto. Primeramente tenemos en ese texto 4 mujeres mencionadas acá. Ellas fueron mencionadas intencionalmente, ellas fueron mencionadas de una manera que no era necesario mencionarlas porque las genealogías normalmente mencionan solamente a los hombres en el Antiguo Testamento y aquí también, pero fueron mencionadas porque Mateo quería decir algo por medio de esto. Y no fue cualquier mujer. Uno puede decir, bueno, mencionó a Sara, ¿cierto? Que es la esposa de Abraham, así como una mujer muy importante, a Rebeca, ¿cierto? O quizás a Raquel, que es una mujer muy amada y muy querida. Las mujeres de los patriarcas, ninguna de ellas fue mencionada. De hecho, las mujeres mencionadas aquí son muy especiales. Mira lo que dice el texto. Primero, la primera mujer mencionada en el versículo 3 es Tamar. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, cuando lee el primer capítulo de Mateo, se va a dar cuenta que van a haber muchos nombres conocidos aquí. ¿Quién era Tamar? Una historia fantástica. Esa es la historia que usted puede contar para sus hijos hoy día a la noche. Mira, Tamar era casada con el hijo de Judá, el hijo mayor de Judá. El caballero murió y por la ley, Judá era obligado a entregar el siguiente hijo para que se casara con ella. Murió el primero, él entregó el segundo para que se casara con Tamar. El segundo se casó con Tamar y también murió sin dejar hijos. Entonces, por ley, él tenía que pasar al tercer hijo para Tamar. El tercero era un poquito más chico y él dijo, esa mujer me está matando a mis hijos, así que no le va a pasar en nada. Y la dejó en stand-by. La dejó en el refri ahí esperando. Ella como viuda no podía casarse, los años iban pasando, uno no se pone más joven cuando el tiempo pasa y ella estaba en una situación de mucha precariedad porque eso implicaba muchísima precariedad económica y futura y obviamente la imposibilidad de ser madre. Lo que estaba haciendo Judá era terriblemente malo. ¿Qué es lo que se le ocurrió a Tamar? Tamar no era del pueblo de Dios probablemente. Ella se le ocurrió lo siguiente. Ella sabía que su suegro, que en ese entonces ya estaba viudo, iba a cuidar unas ovejas al campo, se puso a la mitad del camino disfrazada de prostituta. Ella sabía de la naturaleza del caballero, el caballero pasó por ahí, vio una mujer de la vida fácil y se acostó con ella y como no tenía efectivo, él dijo, yo después te mando un animalito para pagar por los servicios. No la reconoció, estaba con la cara cubierta, todo el tema. Ella dijo, no hay problema, pero déjame tu carnet, que sería como el bastón y el anillo, y cuando me mande el animal, yo te devuelvo. Él dijo, ningún problema, ya listo. Pasaba el tiempo, él envía el animal y pide que se devuelva las cosas y no devolvió porque no encontraron a la mujer. Pasó el tiempo, descubrieron que Tamar estaba embarazada. Él dijo, no es posible, tenemos que matar a esa mujer porque es una adúltera.
Ella estaba viuda, no tenía hombre y ahora parece embarazada. Traigan a esa mujer. Trajeron a la mujer y ella dijo, el papá de mi hijo es dueño de esas cosas acá. Ahí como que Judá dijo, dejémoslo así nomás. Ese muchacho que nació es Fares. Es ese muchacho de la familia de Jesús. Usted va a decir, ya pastor, eso fue un caso aislado. Pero sigue la historia. La historia sigue. Los hebreos conquistaron ahí la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan? Con Josué dieron 7 vueltas, pero se utilizaron de una estrategia para antever la ciudad como estaba. Y cuando fueron los espías a ver cómo era la ciudad, una mujer, igualmente una prostituta, les ayudó encubriendo su pasado por ahí y permitiendo que ellos pudieran escapar. Y con eso ellos le dijeron, por ese gesto, nosotros te vamos a salvar la vida, tuya y la de toda tu familia. Esa mujer que ayudó a la conquista de los hebreos contra su propia ciudad, fue protegida por los hebreos. Y luego, dentro de ese proceso, ella terminó casándose con nadie más, nadie menos que alguien que era parte del mismo linaje de Jesús. Y aparece aquí una mujer extranjera, también prostituta, que fue redimida y fue integrada a la familia de Jesús. La historia sigue y sigue con Ruth. Ruth es una historia más conocida, una moabita, una mujer que adoraba a otros dioses, que conoció a su marido cuando su marido se había apartado del Señor. Típico, ¿no? Con el creyente que sale de la iglesia, abandona la iglesia, está en el mundo, conoce a una persona ya, ¿cierto? Pero ese caballero tenía una mamá que era creyente, que volvió a la iglesia y que cuando vuelve a la iglesia trae a la niña también. Vuelve Ruth, no tenía ni un peso y estaba expuesta a todo tipo de violencia y maldad ahí en la ciudad de Belén. Y es entonces ahí donde el Señor cambia su historia y ella pasa a ser entonces la esposa de Booz, que no es nada más nada menos que un ascendiente directo del mismísimo rey David. Y usted va a decir, bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Porque muchas historias así como el mismísimo David, el hombre según el corazón de Dios. ¿Usted recibió ese título de Dios? Cristian, Michael, el hombre según el corazón de Dios. Fernando, Guillermo, Luis, el hombre según el corazón de Dios. Ese hombre recibió, o sea, el tipo era bueno. Pero incluso él estaba ahí en su casa haciendo nada, de repente mira a la esposa del vecino. El vecino estaba luchando por él y él entonces tiene una relación adúltera con la esposa del vecino. Y la mujer quedó embarazada, él entonces manda a matar al vecino para quedarse con la esposa. Desde esa mujer, él tuvo muchísimas esposas, mujeres de excelencia, de moralidad y todo el tema, pero el Señor quiso traer al heredero del trono el hijo de esa mujer. No ese hijo del momento de la relación adúltera de David, pero un hijo que nació después, que fue Salomón. ¿Por qué Dios permite que esas mujeres entren aquí en ese relato? ¿Por qué Mateo cita a esas mujeres? Primeramente para mostrar que nadie llega a ser quien es delante de Dios por mérito propio. No hay mérito aquí. Los judíos se enorgullecían de su historia. Y lo que hace Mateo es mostrar su historia. Mira su historia. Aquí estamos hablando de no personajes así obtusos, obscuros, gente que tengo un tío que es medio raro. No, estamos hablando de grandes personajes. Judá, el hombre que dio nombre a la tribu de Jesús. David, el rey de Israel. No estamos hablando de falencias menores acá. Entonces, eso muestra la falencia de esos hombres grandes y cómo Dios redime y cambia la historia de personas que estaban al margen, mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, que vivían una vida de perdición, y Dios las redime. No redime y restaura, sino que las pone en el centro de la historia. Eso es la historia de la gracia que Jesucristo vino a construir. Y es eso lo que Mateo está diciendo acá. Y más, la mención de esas mujeres por 2 ocasiones o 3 quizás menciona mujeres que estaban fuera del pueblo del pacto. Los judíos eran muy estrictos, así como nosotros somos del linaje sanguíneo aquí, los que son hijos, los extranjeros, los moabitas, los filisteos, incluso los que son más o menos parecidos con nosotros, los primos, los samaritanos, todos están fuera. Nosotros somos los puro sangre acá.
Y aquí Mateo va a decir, mira su puro sangre aquí. Su rey tenía sangre moabita. ¿Y qué? Mostrando que Jesucristo vino para hacer lo que había dicho allá a Abraham, ser una bendición para todas las familias de la tierra. Y es interesante, porque no solamente ahí menciona a esas mujeres, pero él deja ver otros personajes que pasan por ahí. Además de los pecados de Judá y David, que ya fue comentado, pero también incluye en ese listado a diversos reyes que no fueron blancas palomas, ni fueron adoradores de Jehová con todo su corazón. Él menciona ahí a reyes idólatras como Roboán, Abías, Asa, Jorán, incluso Manasés. Manasés se convirtió al final de la vida, pero Manasés gobernó por 52 años. Manasés sacrificó a sus propios hijos a Moloc. Manasés mandó matar a los profetas y se cree que él fue el que mandó cerrar al medio al profeta Isaías. Piensa en un hombre malo, malo en todos los niveles. Dios lo humilló al final de la vida y él se arrepintió, pero todos los demás, Roboán, Abías, Asa, Jorán y otros, no se arrepintieron. Murieron, no dejaron a nadie llorando por ellos, pero están acá. ¿Por qué? No, porque igual son parte del linaje. Eso muestra que ese mito de la familia puro sangre no existe. No existe para los hebreos. Muestra el pecado de nuestra familia, nuestra historia, pero sobre todo el proceso de redención, porque pese a todo eso, emerge el Redentor de sus ancestros y de aquellos que vienen para el futuro. Y es interesante, porque termina esa historia, porque ustedes se acuerdan, son 3 pares de 14 generaciones, o sea, 3 pares de 7 generaciones, o 3 conjuntos de 14 generaciones. La segunda generación termina con el pueblo llegando al exilio. La última es el pueblo ya en el exilio. ¿Qué significa eso? Significa que toda la historia de Israel fracasó. El plan de Israel para ellos mismos fracasó. Ellos fracasaron en sus propios pecados. La historia de Israel es una historia de fracaso. Pero es exactamente por medio del fracaso humano que Dios levanta al Salvador. Y es ahí de donde viene Cristo. Cristo como agente de la gracia. Cristo como ese histórico constituido de gente pecadora, gente imperfecta, gente destruida. Gente que se arrepintió, gente que no se arrepintió. Desde ese histórico, Cristo es levantado como el único perfecto. Y que por medio de su perfección, nosotros somos perfeccionados. Por medio de su justicia, nosotros somos justificados. Por medio de su obra, nosotros somos perdonados. No importa cuán buena persona tú crees que sea, nunca será suficiente. Necesitas de Cristo. Y es eso lo que el texto está diciendo. La revelación de la gracia para nosotros es una bendición acá, mostrando que hay mucha gente en ese listado como nosotros. Pero el Señor cambió la historia de ellos, cambia también la nuestra. Pero muestra también que de eso se trata el Evangelio. El Señor no llama a los perfectos, sino que a los pecadores. Jesucristo dijo, yo no vine para los que son sanos, yo vine para los que son enfermos. Y de hecho, cuando un hombre fue a clamar al Señor en el templo, pues era un pecador, era un hombre que no seguía a Dios constantemente. En contraste con los judíos y fariseos, los hombres de la ley que estaban ahí. Y él se desciende de ese hombre, justificado ¿por qué? Porque ese hombre, más que el otro, se sabía pecador. Y entendía que dependía de Dios. Nuestra historia se encuentra en la historia de Cristo, porque Cristo es, por definición, aquel que vino para cambiar cada una de nuestras historias. Ahora, quizás como miramos aquí esos primeros versículos de Mateo, quedamos así con la impresión que Jesús es así como quien dijo ser. Pero la presentación de Jesús como el verdadero Mesías nos obliga a reconocer que creer en Jesús no es una opción. Pero al mismo tiempo, la presentación de Jesús como el agente de la gracia de Dios muestra que si soy obligado a creer en Él, tengo la buena noticia de que aquel que me obliga a creer en Él es aquel que me salva. Lo que yo más necesito
Es lo que está disponible hacia mí. Esa es la buena noticia. Cuando revela aquí en la obra de Jesús, en la obra futura de Jesús, ¿a qué vino Jesús? Muestra cómo nosotros debemos acercarnos hacia Él. Y esas son las dos posturas que los cristianos hoy día tienen que tener ante Jesucristo. Tengo que postrarme ante Él con temor. Y yo creo que muchas de las celebraciones de la Navidad, presentando a Jesús como un niñito, pobrecito, que nadie quiso recibir en su casa, como que alguien indefenso, alguien que, pobrecito, como que le da pena. Y de repente en la Pascua ven a Jesucristo como el pobre que está en la cruz, injusticiado. Y en las dos imágenes, un Jesús débil, un Jesús frágil, un Jesús que no fue bien amado, bien recibido, no tuvo el estatus que nuestra sociedad considera como un estatus de alguien grande. Por eso nos confunde. Jesucristo, pese a llegar en un pesebre, no era pequeño. Y pese a morir en una cruz, nunca estuvo indefenso. Él tenía mucho más que todo el oro del mundo pudiera comprar al momento de su nacimiento. Y Él era mucho más poderoso que todos los ejércitos del mundo al momento de su muerte. Por lo tanto, nuestra postura ante Jesús es de un Jesús que nos sobrepasa. Él es grande. Él es poderoso. Él es gigante. Y yo tengo que acercarme a Él, yo pequeño. Él grande. Pero al mismo tiempo, ese Cristo grande, Él viene hacia mí, que no lo merezco, y me transforma, me cambia, me sana, me restaura. Autoridad y gracia es la esencia del ministerio de Jesús. Y eso es lo que Mateo va a decir. Y eso es lo que nuestra generación necesita. No de un Jesús que es un hobby de fin de semana, el Diosito de arriba que me apaña, que de vez en cuando le hago unas oraciones, que de vez en cuando voy y busco. No es una opción. No es para cuando me falte. No es para cuando tenga necesidad. Él se impone como la última en nuestras vidas. Y tengo que postrarme ante Él, entendiendo que no tengo opción, que Él es todo, pero al mismo tiempo, ese todo me ama, me transforma, me cambia la vida. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cierra tus ojos. Vamos a pedir que la gracia del Señor nos permita ver a Jesús así.